Saludos, mi nombre es Jonathan Vizcarrondo y hoy quiero compartir con ustedes un pensamiento que parte de una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es necesario que ocurra en mi vida para yo estar seguro, para yo estar convencido de que soy un verdadero cristiano y de que no estoy engañado por un falso evangelio? Y es una cosa tremenda esto del falso evangelio, es una realidad, porque en el evangelio, que es la base de la vida cristiana, es la base de la vida cristiana, el Evangelio, hay un llamado específico de parte del Señor, al cual nosotros tenemos que responder. Y para nosotros estar seguros de eso, tenemos que conocer el Evangelio. Toda persona que dice ser cristiana, que dice ser creyente, necesita comprender el Evangelio. Al principio tal vez no de una manera profunda, pero sí lo básico, el llamado. Hay personas que piensan que son cristianos porque algún día en el pasado levantaron la mano, pasaron al frente, hicieron una oración y eso fue suficiente para sellar sus vidas en el Señor para el resto de la vida que le queda en esta tierra. Pero viven vidas contrarias al llamado del Evangelio. Y eso es importante, que nosotros estemos convencidos de que hemos respondido al llamado del Evangelio. Y el primer movimiento que ocurre en nuestras vidas, que debe ocurrir en la vida de un verdadero cristiano, es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Es un cambio de perspectiva con respecto al pecado. Ya nosotros como cristianos no vemos el pecado como algo ligero. No, ha sido producido por Dios, por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Una de las cosas de las cuales el Espíritu Santo convence al mundo es de pecado. Nos hace entender que hay pecado en nosotros, que hay pecado en nuestra naturaleza como seres humanos, hay pecado en los actos que cometemos, hay pecado aún en los deseos de nuestro corazón. El ser humano está cubierto de pecado, corrompida su naturaleza. O sea, y el Espíritu Santo al creyente, convence al creyente de pecado. El pecado no es un simple, el pecado, perdón, no, el arrepentimiento no es un simple remordimiento. El arrepentimiento afecta todo tu ser, afecta tu mente, afecta tus emociones y afecta tus decisiones o tus deseos, tu voluntad. El arrepentimiento es un cambio totalmente de la dirección a la que te diriges. Por ejemplo, este hombre se montó en un tren y cuando anuncian en el altoparlante que el tren se dirige a cierto destino, él se da cuenta que no es el destino al cual él quiere ir en sentido contrario, y al darse cuenta de que se dirige a la dirección que no es inquietado. Sus emociones son sacudidas, tal vez siente miedo, susto, se pone nervioso, espera a que el tren dé una próxima parada, se baja del tren, se monta en el tren correcto y se dirige al lugar o a la dirección a la que él quería ir. Es lo que ocurre con el arrepentimiento. Tu mente es despertada a un sentido nuevo y diferente por el pecado. De momento hay una sensibilidad, hay una urgencia en tu corazón. Sabes que has pecado, sabes que necesitas ser rescatado de esa condición pecaminosa. Tus emociones son sacudidas, sientes remordimiento, de seguro sientes remordimiento, sientes inquietud y deseas conducirte a otra dirección. Eres movido totalmente. Y el cristiano verdadero tiene que haber experimentado. Y este entendimiento con respecto al pecado va a ir creciendo. Cada vez el Espíritu Santo nos hace más sensibles de lo pecaminoso y cada vez procuramos más la santidad. Nos alejamos del pecado y buscamos más la santidad. Y confesamos delante del Señor nuestro pecado y continuamos creciendo. Porque la Biblia enseña que el que se aparta, el que confiesa el pecado y se aparta, este prospera. Y lo contrario, el que no confiesa el pecado y no se aparta del pecado no prospera, no crece, no puede experimentar las bendiciones del Señor en su vida. Por eso el arrepentimiento es básico, es clave en la vida del cristiano, es necesario, debe ocurrir en tu vida. Si tu mentalidad con respecto al pecado es la misma que tenías desde antes, algo está ocurriendo en tu vida, o mejor dicho, nada ha ocurrido en tu vida, necesitas acudir al Señor en arrepentimiento. Ahora, ¿a dónde se vuelve el arrepentido? El arrepentido se vuelve al Señor Jesucristo, en fe, en plena confianza, porque el llamado del Evangelio despierta nuestros corazones, nuestras mentes con respecto al pecado y nos hace ver lo terrible que es el pecado, la necesidad que tenemos de perdón y de un Salvador, pero luego nos presenta el Salvador.
nos presenta a Jesucristo como el único suficiente Salvador y nos invita a confiar plenamente en Él, a poner nuestra fe. La fe es descansar todo tu peso en el Señor. La fe descansa en la misericordia y el perdón de Dios el Padre que nos han sido provistas mediante la vida y la obra de Jesucristo. Eso es importante. La misericordia y el perdón de Dios están ahí, de Dios nuestro Padre, accesibles a nosotros mediante la obra de Jesucristo y la vida de Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El creyente arrepentido ha puesto toda su confianza ¿en qué? En los méritos de Jesucristo para ser perdonado y reconciliado por Dios. O sea, no se trata de que yo haga obras buenas ahora para poder ganarme a Dios. No se trata de que Dios me ve a mí simplemente por lo que he hecho o dejado de hacer. Dios me ve a mí a través de Jesucristo. Cuando yo he puesto mi confianza en Él, la Biblia dice que más el justo por la fe vivirá. Somos salvados, y tienes que escuchar esto bien, somos salvados al confiar en el Salvador. Y mediante esa misma confianza estamos seguros de que algún día estaremos en su presencia. Es la misma fe de principio al fin, de principio a fin, desde que ponemos nuestra confianza en el Señor hasta que seamos transformados en su presencia cuando le veamos cara a cara. Es por la gracia de Dios mediante la fe que somos salvados, no por obras o por esfuerzo humano alguno. Esta salvación operada en nuestro interior, que nos mueve del arrepentimiento a la fe en el Señor Jesucristo, no se detiene ahí. Resulta en una sumisión externa a nuestro Salvador como nuestro Señor, lo que nos lleva a vivir una vida de servicio a Él, en devoción y entrega mediante los recursos que Dios nos ha dado. ¿Qué significa esto? Nosotros nos volvemos del arrepentimiento a Jesucristo y ponemos nuestra fe en Él. Ahora nuestra vida debe ser dedicada al Señor. Y todos los recursos que Dios nos ha dado deben ser presentados a Él. ¿Qué recursos? El tiempo, el dinero, nuestras fuerzas, energías, nuestra mente, nuestros deseos, nuestros pensamientos, decisiones, metas, prioridades. Todas estas cosas deben ser puestas para Dios ahora. Las energías de nuestra vida. El primer mandamiento del Señor es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El Señor demanda de nosotros que le amemos, y cuando Él nos da un nuevo corazón, cuando Él pone su espíritu en nosotros, Él nos capacita para amarle con todo nuestro ser. Si tú lees Romanos capítulo 12, versículo 1, la respuesta, la respuesta que Pablo da al Evangelio, o la respuesta que nosotros debemos dar al Evangelio, de Romanos capítulo 1 al capítulo 11, Pablo explica el Evangelio, cómo nosotros hemos sido salvados mediante Jesucristo, aún nosotros siendo pecadores, cómo Dios nos ha llamado y nos ha puesto en Cristo, nos ha salvado. En el capítulo 12 Pablo dice: por lo demás, hermanos, por las misericordias de Dios les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque esta es nuestra verdadera adoración, es nuestro verdadero culto a Dios. Presentar todo nuestro ser, nuestro cuerpo entero, o sea, nuestra mente, emociones, nuestra voluntad, todo nuestro ser, todas las energías que brotan de nuestra vida deben ser presentadas a Dios como un sacrificio vivo. Ahora nuestro deseo mayor y más profundo es servirle a Él. Es servirle a Él, es dedicar nuestra vida a Él, a sus planes, a sus propósitos. En la vida de un cristiano verdadero debe manifestarse estas cosas, deben manifestarse. No es opcional. Si tú eres cristiano, tú debes experimentar o haber experimentado un cambio mental en tu perspectiva, de acuerdo a cómo tú ves el pecado. Debe haber un cambio tremendo, y cada vez esta perspectiva que tienes del pecado debe ser más profunda y más sensible. Tu deseo de acercarte a la santidad de Dios y alejarte cada vez más de lo pecaminoso, alejarte cada vez más a la vida que tiene el estilo de vida del mundo, y acercarte más al carácter santo de Dios. Ahora, el Evangelio saca a la luz nuestra pecaminosidad y por tanto nuestra posición como enemigos de Dios, rebeldes a su ley, y nos muestra el camino a la reconciliación mediante la fe en Jesucristo y en la suficiencia de su obra redentora. Y esto con el propósito de que, habiendo sido salvados y restaurados, sirvamos al Dios vivo,
y le amemos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Lo que es menos que esto no es el Evangelio de Jesucristo, es nada más que puro engaño. Es lo que es, hermanos o amigos que me estás escuchando, es lo que es. El Evangelio de Dios nos llama y nos llama a responder de una manera específica. Ahora, una de las iglesias a las que Pablo escribió a los tesalonicenses, la primera carta, me gusta porque esta iglesia mostró estos mismos pasos, estas mismas necesidades que tiene todo cristiano. Lo mostró en varios pasajes. Pablo les habla a los tesalonicenses y les dice cómo a través de ellos, después que él les predicó, después que ellos los recibieron a él y los que andaban con él, cómo ellos mismos han dado testimonio a toda el área donde ellos viven, todo a sus alrededores. Ellos esparcieron el evangelio de una manera tremenda. Y Pablo les dice en capítulo 1, versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él lo está diciendo como ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Ese es el arrepentimiento y esa es la fe. Convertirse, la conversión envuelve arrepentimiento y fe. Como ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. La vida del cristiano debe manifestarse arrepentimiento, fe y servicio a Dios. Amén.